Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí Amparo me lo dijo, pero bueno, disculpen, no pudimos antes. La naturaleza no tiene responsabilidades sobre los determinantes, ¿no es cierto? Lo que decíamos hace un ratito, el cambio climático, lluvias, situaciones hidrometeorológicas, las sequías, las olas de calor, olas de frío, huracanes, etc. No es que nunca ha habido esto, e inclusive pre a la era de la revolución industrial. Pero claro, no con el nivel de frecuencia y no por el nivel también de lo que ha sido el desarrollo o el desarrollo urbanístico. Tengamos en cuenta que hacia el siglo XVI, XVII, XVIII en adelante es cuando digamos, el desarrollo urbanístico se empieza, y sobre todo a partir de la revolución industrial en Inglaterra, donde las migraciones de la gente del campo va hacia las ciudades, y bueno, se establecen los colapsos poblacionales, con enormes dificultades y brotes epidémicos de todo tipo, que dan origen al higienismo y al nacimiento de la salud pública mundial. En Argentina, bueno, ustedes saben, tenemos urbanizaciones precarias, muchas veces sobre lugares o terrenos que no son los adecuados, que quizá los municipios los tienen identificados como zonas de riesgo, pero bueno, como son terrenos a los cuales nadie los quiere, la población de menos recursos va y se instala en esos lugares. Y claro que la lucha viene sobre la tierra y sobre el agua. Tal el caso del desalojo de Guernica, bueno, todas estas cuestiones que cada tanto aparecen como luchas populares que creo que los gobiernos tienen que prestar suma atención. El consumo malsano, generador de desechos masivos, los basurales a cielo abierto, las industrias sucias y las desigualdades sociales y sanitarias aún presentes en las condiciones de vida, sobre todo en Latinoamérica, donde asistimos a niveles de inequidades que son de los más altos del mundo, donde coexisten riqueza exorbitante con pobreza extrema. En este cuadro que es, digamos, en 2008, fíjense, bueno, eventos identificados, ciclones, maremotos, el caso de Myanmar, que es una región ahí del sudeste asiático, fíjense, registro, 138.000 fallecidos, terremotos con maremotos en China, 87.400, bueno, otros fenómenos acontecidos en Afganistán, inundaciones en la India, tifones en Filipinas, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, bueno, en el año 2008 hubo un registro de 230.209 personas fallecidas, es un registro relativo seguramente, pero además de las causas ocasionadas por enfermedades crónicas, etcétera, bueno, a consecuencia de desastres, hemos tenido esta cantidad de muertos solo en esa región del mundo. En 2009, bueno, esto también, acá hay un dato menor de 5.348, que es una cuestión ahí para tomarlo o dejarlo. Pero nos dieron información del terremoto de septiembre que hubo en 2009 en Indonesia, provocó 1.195 muertes. Inundaciones de julio a septiembre en la India, 992, y así vamos, y bueno, aparece este dato que es mucho menor que en el año anterior, pero es también un dato de tener en cuenta por un subregistro muy seguro. Y en el 2010 aparece esta situación. Fíjense, terremoto de Haití, que ocurrió en enero de 2010, con 200.000 fallecidos, aproximadamente. La capital de Haití, Puerto Príncipe, Haití es el país más pobre de América, ustedes lo saben, así todo fue el país que lideró la primera independencia el primer país que se declaró independiente, inclusive anterior a la independencia de nuestros amigos allá del norte. Se independizó un país con predominancia de población afro, que fue tomado como un insulto su independencia y fue castigado, según muchísima información sobre esto que le interesa la puede conseguir. Puerto Príncipe con un solo hospital, un solo hospital para ser
frente a la cantidad, 200.000 fallecidos, imagínense la cantidad de personas que habrán necesitado atención y que no la obtuvieron y que fallecieron en la espera de esa atención porque no estaba disponible. En Haití particularmente, donde hay una temperatura media caribeña, excesiva, también hay una enorme dificultad de sostener la cadena de frío por dificultades eléctricas, etc. Y la mayor parte de la gente consume productos no perecederos que vienen empaquetados. Ustedes saben que esos paquetes son elaborados con polietileno, que es un derivado del petróleo. Bueno, el nivel de contaminación que existe en Haití por envases de productos no perecederos y elaborados, como ocurre también en otros lugares de Centroamérica, en el caso de Nicaragua, hay un río de plástico en Nicaragua muy famoso, que también lo pueden ver por la web, pero claro, esto hace de un efecto de oclusión sobre la tierra, impermeabilizándola, lo cual también en momento de lluvia, además de la impermeabilización que ha provocado en Haití la tala indiscriminada de bosques, porque la mayor parte de la población cocina con leña, e inclusive si ustedes ven en el mapa o pueden ver por Google Earth la isla de La Española, que es la isla que comparte Haití con República Dominicana. Haití está separado de la República Dominicana por un río. Bueno, República Dominicana, que es un país mucho más rico, a pesar de eso es pobre, pero es un país mucho más rico que Haití, tiene un desarrollo medioambiental muy importante y tiene un nivel de vegetación exuberante que es muy cuidado, y Haití prácticamente es un páramo cuando se mira desde el Google Earth, ustedes pueden verlo eso tranquilamente. Es decir, es un país castigado, un país con escaso desarrollo, un país muy violento, y para peor de mal es un país que sufre de este enorme terremoto, que habitualmente existen temblores en Haití, justamente en la zona donde están los países, que es la ciudad capital. El terremoto de Chile, que fue también en 2010, con un registro de 520 fallecidos. Bueno, después hubo inundaciones, olas de calor en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay otros datos sobre situaciones que acontecieron. Está el terremoto de Haití, el Sichuan en China, distintos ciclones, terremoto en Java en Indonesia, bueno, etcétera. Esto después lo van a poder ver en la presentación que va a quedar en la plataforma. Bueno, el desastre es una consecuencia derivada del riesgo, ni hablar. El riesgo y los factores de riesgo de desastre se han convertido en conceptos fundamentales para el estudio y la reducción de riesgo. Esta foto de la izquierda es la ciudad de Santa Fe en el año 2003, la zona noreste de la ciudad, y la foto de la derecha es de Asunción del Paraguay del año 2019. En el caso de la ciudad de Santa Fe fue por desborde del río Salado, y en el caso de Asunción del Paraguay fue por lluvia. Fenómenos convectivos increíblemente poderosos asociados básicamente a la deforestación que asiste Paraguay, donde el 1% de la población ha talado casi el 70% de los bosques nativos. Así que imagínense el desastre ambiental que ocurre en Paraguay, que es un país mucho más pequeño que Argentina, a lo cual no exime a Argentina de estar en una situación un tanto similar. Bueno, ¿cómo hacer la gestión de riesgo? Y yo esto se lo voy a dejar, pero me gustaría ahora retomar un poco y salir de la presentación para hacerlo un poco más, no tan aburrido, en honor un poco el tiempo también, pero me gustaría plantearlo con un modelo un tanto más práctico. ¿Cuál sería la función que nosotros podríamos realizar en el campo de la gestión de riesgo? Bueno, esto es una pregunta que va a la respuesta un poco del planteamiento inicial de hace un ratito. O sea, así como estamos asistiendo a los problemas de adicciones, a los problemas de abuso, etcétera, en la oferta de los servicios de salud, tenemos que tener áreas preparadas para gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo significa, en primera medida, tomar digamos, un análisis de qué riesgo tiene el lugar donde nos encontramos.
Por ejemplo, si yo me voy a trabajar con un equipo de salud a la ciudad de San Juan, tengo que recordar que hubo un famoso terremoto en el año 40 y pico. Sí, pero pasó hace 60 años el terremoto, cuidado. Me voy a zona de terremotos, por lo cual el área de gestión de riesgo tiene que tenerlo en cuenta. Eso. Si yo estoy en un lugar, como por ejemplo el aeropuerto de Ezeiza o en la ciudad de Ezeiza, por más que nunca hubo un accidente importante, no puedo no tener pensado que si ocurre un accidente aéreo en la cercanía de Ezeiza, vamos a tener que ir a gestionar ese riesgo. Cuando fue el accidente del avión Lapa, en la época del gobierno de Menem, en el Aeroparque Jorge Newbery, ustedes saben cómo fue ese accidente que tuvo que ver justamente con achicamiento presupuestario para los controles de seguridad, un avión que despega, tiene una dificultad técnica y colisiona contra una estación de gas que está enfrente, en la zona sur del aeroparque, con el fallecimiento de casi todos los pasajeros. Hubo una enorme dificultad entre el SAME, para los que son de capital quizá lo tengan más eh, el conocimiento de esto, pero claro, bueno, en una ciudad como Buenos Aires fue mucho más sencillo quizá trabajar esto, pero claro, una estación de gas en el sur de la pista principal del aeroparque. Si nosotros como gestión o equipo de gestión de riesgo, hablo a nivel de un equipo de gestión de un gobierno local, en el aeropuerto de Ezeiza, vemos que a 20 metros o a la terminal hay una estación condensadora de gas GNC para alimentar a vehículos. Bueno, tenemos que advertir al Ejecutivo, che, mirá que acá hay una estación de gas y está bien, pero nunca pasa nada. Sí, es verdad, nunca pasa nada. El problema es si pasa. Si nos vamos a un lugar como Santiago del Estero, la zona de la Banda, donde hace 20 años no llovía nunca y ahora llueve, el equipo de gestión de riesgo no puede no tener en cuenta de que vamos a tener fenómenos con inundaciones que pueden ocasionar muertos. Entonces, si a nosotros como gestores nos convocan a un equipo de gestión política en un gobierno local o un equipo de gestión en una región, en una subregión o en un área programática o el nombre que ustedes le quieran poner, bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer ahí es evaluar el nivel de riesgo. ¿Y el nivel de riesgo qué significa? Riesgo. Significa que una situación que ahora está saludable o todo bien, de golpe se transforme en una cuestión de gravedad, en un desastre. Desastre donde todo lo que estaba estable hace un minuto, ahora pasó a ser un desastre, una anarquía, un descontrol que ocasiona muerte, u ocasiona enfermedades, como en el caso de la pandemia. Entonces, hay que instar a los gobiernos locales de todos los municipios, jurisdicciones, lo que sea, a tener áreas de gestión de riesgo. La gestión de riesgo, en general, es mal vista por los niveles políticos, es temerosa. Quizá Edgardo recuerda que hubo ahí una cuestión media inespecífica con el intendente de La Plata, que se encontraba en Europa y bueno, mandó como un tuit, o no sé si era un tuit, o algo en el Facebook de que él estaba ahí, bueno, en realidad no estaba. Y también cierta tendencia a decir, no, a ver, no va a ser para tanto. Bueno, eh, la propia OPS, la Organización Panamericana de la Salud, plantea esto. Miren, mejor sobredimensionar el riesgo que infradimensionarlo. Entonces, un área de gestión de riesgo en un gobierno ocupa un rol importante. Nunca pasa nada, el problema es cuando pasa. Siempre va a haber actividades para hacer. Y lo primero que se tiene que plantear un área de gestión de riesgo, ¿qué les parece que puede ser? Además de establecer el nivel de riesgo en el cual se encuentra. Tiene que conformar un equipo y diseñar un plan de contingencia. Tiene que planificar un plan de contingencia. Tiene que tenerlo armado. Pero eso es letra muerta, no, está bien. A ver, si mi problema principal acá, la historia me está diciendo que aquí hay riesgo de inundación por crecimiento hídrico o de ríos o por exceso de lluvia, bueno, tengo que estar preparado para ver cómo trabajar primero en lo preventivo. Y bueno, con lo preventivo voy a tener que accionar con el área de gestión urbana
de desarrollo urbano para ver que las poblaciones que se asientan en los lugares de mayor riesgo, bueno, algún plan de reurbanización, relocalización, lo que fuere. Y cuando se habla de relocalización y reurbanización, es para pelea. Es para pelea porque, claro, hay organizaciones barriales que también con justicia plantean ustedes lo quieren sacar de acá, bueno, todo un debate que no puede ser fuera de las comunidades con las cuales va a haber una movilización, por ejemplo, o sea, si un área política de jurisdicción va a plantear una relocalización de un barrio, y no puede plantearlo desde el escritorio, por más que el riesgo sea elevado de inundarse, por ejemplo. Usted sabe como gestor público político que acá va a haber inundación y puede morir gente, y cuando uno lo va a hablar con la gente le va a decir, sí, pero si yo me voy acá, yo vivo de la pesca porque tengo el río acá al lado, ¿de qué voy a vivir si no voy a otro lugar? ¿Cuál es bueno, es todo tan complejo y tan necesario de multiconsiderar que para que se meta en la gestión de riesgo en un gobierno, bueno, no es que no va a hacer nada, va a tener para trabajar, pero muchísimo, muchísimo. Y un plan de contingencia que tiene que estar armado y tiene que estar publicado, no puede estar ajeno a las áreas que sí suelen estar en los niveles provinciales más grandes y algunos municipios grandes también, que son las áreas de defensa civil, que ya tienen cierta historia, cierto funcionamiento sobre esto, porque en todos los niveles jurisdiccionales existen áreas de emergencia. Existe una DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, que no es solo emergencia de enfermedades, sino que también, de paso, no sé si saben que la DINESA fue prácticamente desmantelada en el gobierno anterior, cuando se transformó el Ministerio en Secretaría. No es para criticar al gobierno del ingeniero Macri, pero bueno, sepamos que cuando un Estado pierde injerencia, más allá que era una injerencia relativa, pero la DINESA tuvo un papel importantísimo cuando fue la erupción del volcán Chaltén en la zona de Chile, que ocasionó el cerramiento del aeropuerto de Bariloche durante 9 meses. Creo que esto fue en el 2012 o 13, no recuerdo bien. La ceniza volcánica generó todo un tema en Bariloche. Ustedes imagínense una ciudad turística como sin 9 meses de aeropuerto, sin turismo. Imagínense lo que eso ocasionó. Bueno, la DINESA generó un apoyo importantísimo sobre el virus. Hubo, bueno, cuando un corilargo, que se produce la floración del coligüe, ahí aparece el ratón que se alimenta de la floración del coligüe en la zona patagónica. Bueno, ustedes conocen cómo es el ciclo de Hunter. Bueno, hubo aportes. Y claro, uno supone que tienen estos lugares trabajar sobre la mitigación, pero no solamente sobre la mitigación, tenemos que trabajar sobre lo preventivo. Es decir, hacemos un plan de contingencia para saber qué vamos a hacer hecho el desastre, con todas sus fases, con casa, aspectos que tienen que ver con la atención por equipos de respuesta rápida para la salud, cuando aparecen, por ejemplo, las inundaciones. Ustedes saben que la leptospirosis es una enfermedad que ha pasado a ser mortal. Y otros procesos que se aparecen en estos momentos, pero con los niveles de salud mental, son insoslayables. Eso en tanto la mitigación, pero no podemos no trabajar en la prevención. Y para eso es necesario informarse, para eso es necesario hacerse en términos de gestión y plantear en la importancia de trabajarlo. Y claro que esto parece de ser trabajado, porque es como que a nivel político plantea, pero bueno, fíjense, yo tengo que gobernar y esto no lo puedo cambiar. Parece que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, hace unos años salió una ley que impide la fumigación en un radio de un pueblo, más o menos de 1 kilómetro, en un círculo de 1 kilómetro alrededor de un pueblo. Pero esa ley tiene una trampita,
eso. Fíjense que para municipios que son rurales, donde el poder es muy fuerte, olvídense que este señor del campo, usted, mire, yo acá tengo esta información que acá el 90% de leucemia con el glifosato. ¿Por qué? Porque a ese político le importa que haya trabajo y no se va a meter a discutir. Es más o menos como ocurre ahora aquí en la provincia de Santa Fe. La pandemia es el departamento de la capital. Lo provincial se define que se hagan cargo los municipios de tipo de tanto cuando hablamos de Darío, restricciones, no cuarentenas interminables, Darío, sino ustedes no sé si conocen el ASPI. Sí, Darí, se sí, te corta escucho. un poco el audio. ¿A los demás les está pasando lo mismo? A lo mejor si apagas la cámara, te escuchamos un poquito mejor. Bueno, ahí se escucha mejor. Sí, 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 dale. Yo te aviso cualquier cosa. Hay cierres sistemáticos que quedan de gobiernos locales cuando eso tiene que ser una cuestión más, por ejemplo, un nivel provincial. Pero bueno, es otra discusión que seguramente si ustedes integran algún equipo de trabajo, digamos, han aparecido en el contexto pandémico numerosos COEs, ¿no? Centro o comité de emergencias o el nombre que se les quieran poner, donde muchas veces que son a veces bastante discutibles, que la de esa categoría que yo les señalaba al principio, que es la enfermología terapia o infectológica, dejando de lado la bueno, ustedes imagínense también lo que significa, por ejemplo, no ir a poder a despedir a un familiar que muere en una terapia por COVID. O sea, eso se está discutiendo aquí en la provincia de Santa Fe, pero es una situación muy compleja. Volviendo un poco a la función de un área específica de riesgo, hay otro punto que tiene que ver con el riesgo que es importante, que es la comunicación del riesgo. Yo les doy bibliografía del módulo, un trabajo que elaboramos con una comunicadora Azulo, es un trabajo para OPS sobre la gestión del riesgo. Es un trabajo por ahí un poquito voluminoso, si tienen tiempo, por favor, péguenle una mirada, porque no es menor cómo se comunica el riesgo. Los medios y ponen el micrófono, generalmente son funcionarios quienes por ahí informan la situación. No es menor que sean siempre distintos informantes. Tiene que ser siempre el mismo o los mismos informantes. No es menor cómo se difunde, no es menor si hay una voz oficial, una web oficial, no es lo mismo que lo diga el banco, que lo diga alguien que, bueno, ustedes saben que en este país, lamentablemente, y como ocurre en otros lugares del mundo, pero particularmente también aquí, si tomar dióxido de cloro, eh, como fue con esta chica que salió a decir lo mismo, pero si lo llega a decir Mirta Legrand, gente, increíble que el propio Estado, ¿no? Así que en eso también hay que construir credibilidad en el Estado, en términos de crisis también, de orden que no sean de brotes de... Así que bueno, me parece que esto sería a modo introductorio, es decir, por un lado definir el nivel de riesgo en el campo de la gestión, por otro lado establecer a la elaboración de un plan de contingencia para lo que puede ocurrir. Ese plan de contingencia no puede ser letra muerta, tiene que, ese plan de contingencia no puede ser una sola persona, tiene que ser producto
de los consensos con organizaciones barriales embebidas en la problemática, con el Estado, con expertos, con lo que sea que esté al alcance del nivel de un pueblo pequeño donde no tengo la academia. Bueno, convoco a la sociedad de fomento, convoco a vínculo con esto, y que alguien que obstruye. En el mundo también hay muchos ejemplos, y voy a tomar el caso final definitivamente de esta exposición, el caso del huracán Mitch, el huracán en Centroamérica, un huracán ciclón que cuando pasa por una zona del Caribe, bueno, no ocasiona muertes. Cuba es un país que está preparado, digamos, para este tipo de cosas, a pesar de ser un país pobre, que tiene fundamentalmente organización. Si bien de corte militar, discutido al menos para mí, no pero bueno, al fin y al cabo es un organismo que va a punta de pistola a los refugios. Ya saben, justamente en la escuela primaria y en la secundaria, tienen hacia en cada barrio hay localizados refugios, es lo más grave que ocurre siempre desde el punto de vista meteorológico en Cuba. El huracán Mitch llega con grado 5 a la isla de Cuba, destruye, pero no hay registro de fallecidos. Cuando llega a América, es decir, al continente, ya llega con nivel 3 a 4 de tormenta tropical, que es mucho menos potente que ciclón. Bueno, eso era 2.000 fallecidos. Y fíjense la pobreza, las inequidades en países con desarrollos urbanísticos muy explosivos, como ocurre en la mayor parte de los países de Latinoamérica y en Asia también. Otro lugar importantísimo, si ustedes quieren por ahí buscar en la web, es Hong Kong, un lugar con un desarrollo explosivo, urbanístico, descontrolado, que si ahí llega a ocurrir algún fenómeno de esta naturaleza puede generar. Entonces, no solo depende también de cómo está hecho un país, depende del nivel de organización, niveles de alerta, depende de los niveles hidrometeorológicos, depende de las ondas atmosféricas, depende de la información telemática que proveen los satélites meteorológicos, depende de un montón de cosas. El ejemplo también de menos, porque el terremoto de Chile en la zona sur de 2010 fue casi de la misma de Haití, sin embargo no ocasionó los 200.000 muertos haitianos, sino 500 muertos aproximadamente, quizá menos densidad poblacional. En ese sector de Chile, lo que son los puntos de encuentro, otro terremoto importante fue el Perú, 5.000 muertos, y un dato de excepción. El gobierno peruano, porque era un lugar de terremotos, la ciudad capital telefónica móvil, para lo cual hubo un presupuesto millonario. ¿Por qué? Porque lo primero que se pierde en estos comunicaciones. Fue anterior, pero cuando el terremoto se desencadenó, lo primero que cayeron fueron o sea, la primera falla que hubo fue sí. Darío, no sé si vos podés hacer algo, pero se entrecorta mucho. Porque estoy con la cámara. Ya estás con la Se cámara cortó, no se entendió desactivada. nada. Sí, no se entendió.
¿Se escucha ahí? A ver, dale, prueba. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí sí, Hola. sí, ahí te escuchamos, Darío. Bueno, les decía, no sé si se entendió lo del ejemplo del huracán Mitch. Lo del huracán Mitch, Mitch. No, la verdad que no se No, escucha. se corta, Darí. Y ¿tenés auriculares puestos? Porque a veces con auriculares se entiende mejor. Bueno, cualquier cosa escribinos, Darío, porque te dejamos de escuchar. Yo quería, si te parece, mientras vemos si se arregla algo, a ver si podíamos, porque ¿Ahí pensaba se en esto, escucha? ¿no? A ver, dale, Sí, desconecté un par de cosas que estaban conectadas, perdón. dale, a ver, ahora me parece que sí. Bueno, no sé si escucharon lo del huracán Mitch, que ese era un punto que me interesaba. ¿Se escucha? Sí, dale, a ver. Hola. Lo Se del escucha, huracán pero Mitch, que hablarnos me más largo. parecía... Ah, ¿ahí se escucha? A ver, dale. Bueno, yo los veo, acá me marca que está bien la conexión. Sí, pero hará unos 20 minutos que se va entrecortando, por ahí se escucha bien y por momentos se entrecorta, Dari. Si me esperan, Bueno, si te parece, yo continúo un cachito con alguna discusión que estaría bueno si podíamos tener y vos, no sé, a lo mejor intentás por otro lado. Bueno, ahí está poniendo que va a reiniciar el módem. Yo lo que quería charlar con ustedes, a mí se me ocurrían un par de cosas, pero pensaba esto, ¿no? En las dimensiones de la gestión del riesgo y en esto de que hay como dos espacios grandes que decía Darío de la detección del riesgo y el plan de contingencia. Y pensaba en los espacios un poquito más micro de gestión o de la mesogestión, ¿cuál se les ocurre que puede ser? A mí se me ocurrían algunas cosas, el lugar de los equipos territoriales en cualquiera de estas dos dimensiones, ya sea en la detección del riesgo o en el plan de contingencia. Andrea, yo no Hola, entendí Andrea. la pregunta, Andrea. Vos estás hablando, o sea, de cómo lo adaptaríamos a nuestro espacio laboral, cada uno de acuerdo Sí, no a sé dónde si, nos estamos no, manejando. claro, no sé si se trata de una adaptación o pensar qué rol tendríamos nosotros como equipos territoriales, un centro de salud, un hospital, Y que conocemos COVID de esto, pero no nos participamos dio un gran de, ejemplo. a ver, no sé quién está ahí hablando. está. Patri, vos hablabas, no te escuchamos. ¿No se escucha? A ver, ahí sí, Darío. Bueno, esto parece una sesión espiritista.
No, lo que estábamos charlando, para que lo dejemos para después, cuando vos quieras, qué sé yo preguntaba cuál sería el lugar de los equipos territoriales en cualquiera de estas dos dimensiones, en la detección del riesgo o en el plan de contingencia, en términos de que si bien está bueno aprender la importancia de que estos espacios existan en la macrogestión o en la mesogestión como modos de organización, hay un rol, me parece, que desde los equipos territoriales se puede llevar a cabo en cualquiera de estas dos instancias. Repito, en la detección del riesgo por el conocimiento del territorio o en el plan de contingencia. Yo comento así. Respondo lo que alcancé a escuchar. Bueno. Pero nosotros El plan no de te escuchamos, contingencia. Abad. ¿Se escucha? A ver, intenta, pero... El plan de contingencia. ¿Me escuchan ahí? Sí. Al respecto del plan de contingencia, no me quedó bien claro lo que preguntaban. No, lo que yo planteaba, Dari, es el lugar de los equipos territoriales en cualquiera de estas dos dimensiones, ya sea en la detección de riesgo o en la participación del plan de contingencia. ¿Se entiende? Para no dejar todo a cuenta de las gestiones más macro y una obvia necesidad de que existan estas instancias o estas organizaciones en los estados, bueno, ¿qué lugar tendríamos nosotros, quienes estamos en los equipos territoriales, gestionando en cualquiera de estas dos cuestiones? Claro, ahí se escucha bien, ¿no es cierto? Ahora sí, volviste, Bueno, Darío. perdón. No pasa nada, No. son cosas. Por supuesto que el equipo de gestión de riesgo tiene un rol de coordinador sobre quienes van a, en lo particular, para el manejo de lo que tiene que ver de la atención de la salud, tiene un rol coordinador, no un rol ejecutivo directo. Es decir, no puede además, si va a armar el plan de contingencia, justamente no convocar a los equipos de salud de ya. Estamos hablando de la gestión de riesgo macro en una jurisdicción. El accionar del equipo de salud tiene que estar en relación directa con lo que se defina como plan de acción, no puede estar por fuera de eso. No sé si alcancé a responder todo. No, yo le preguntaba acá a los compañeros que cómo se les ocurría que uno puede estar participando activamente en eso, independientemente de que le den lugar o no. Por ejemplo, pienso, ¿no? Un equipo de salud o en un hospital o en un centro de salud que seguramente tiene recontra detectado situaciones de riesgo que pueden ser parte de estos riesgos de un desastre. Bueno, ¿qué rol nos ocupa en tanto, qué sé yo, ¿no? Yo le diría denunciante o intentando poner en agenda de los gobiernos locales estas cuestiones? ¿Se entiende lo que digo? Digo, pensar un poquito la acción posible en el equipo territorial junto con estas cuestiones más de la macrogestión para poder pensar algo o por lo menos intentar ponerlo en agenda esto. Porque después que uno te escucha a vos, Darío, la verdad es que quienes están en ciertas instancias del gobierno me parece que deberían conocer esto. Y a veces lo conocen y no lo toman, como muchos ejemplos que diste vos, porque es muy conflictivo,
y a veces lo desconocen. Entonces, ahí hay un rol a generarse o activo que puede tener un equipo de un servicio de salud o de varios servicios de salud en un territorio determinado que esto está detectado y que muchas veces, repito, los equipos saben, si un día pasa, esto lo he escuchado 1000 veces y vos también seguramente, si un día llega a pasar no sé qué cosa, acá se arma un quilombo, un desastre, y esto, ¿qué se hace con esa información? Esta es mi pregunta. Sí, No a vos, mirá, es para que la pensemos toda, o sí, a vos, qué sé yo, pero... yo en lo personal creo, y por lo que por ahí más se ve, es que justamente el nivel político es cero bola esto. Lo estoy planteando en el marco de un optimismo a toda esta propuesta. Por ejemplo, bueno, nos tocó trabajar desde Médico del Mundo en Tilcara, mejor dicho, en toda la zona del volcán, y nuestra propuesta fue al armado de un equipo de gestión de riesgo, y hubo una enorme resistencia, a pesar de que quien convoca es el propio gobierno, a armar ese espacio de trabajo que no lo tenía el municipio, y cuando hubo que trabajar la coordinación territorial, aparecieron un montón de cuestiones que yo creo que se repiten en todos los lugares del país, con excepciones. Por un lado, acá, por ejemplo, si uno esto lo plantea, digamos, los equipos de salud territoriales, o mejor dicho, en el primer nivel de atención, tiene que ver, por supuesto, también con la formación de la gente que está en esos lugares, pero esto no puede no tener un vínculo desde el campo de la participación social con las organizaciones que están en el territorio. No puede no haber un espacio en el cual, por ejemplo, un foro que hay, como hay miles en este país, en los barrios y demás, el centro de salud no puede no estar participando de ese lugar, porque en esos lugares es también donde se agenda el riesgo y donde se puede trabajar más allá de lo emergente. Y claro que también hay resistencias a esto. Por otro lado, cuando hablamos de diferentes niveles de gestión, que de hecho es lo que nos compete también en este curso, la figura de coordinadores territoriales de servicios de salud que faciliten, no de figurones que no hagan nada de eso, pero personas, un coordinador tiene que ser un facilitador de la conexión entre un equipo y otro, y mantener espacios de trabajo, y no puede no salir la situación de riesgo que pueda haber en el lugar. Pero bueno, no sale, y en muchos lugares no existen estas formas de trabajo, o cuando se agendan son subestimadas. Entonces, nosotros tenemos que construir un poco de conciencia en el capital de gestores de servicios, que el riesgo es un capítulo que no puede estar afuera de esto, del marco de la valija de herramientas, como dice Emerson Mary, ¿no? En nuestra valija tiene que estar el destornillador que va a ayudar a desatornillar el tornillo que hace que estas cosas no se entiendan o que no se agenden. Claro que es una lucha y un camino recontráspero, pero bueno, de alguna manera esto tiene que ser agendado, porque los servicios de salud no pueden estar ajenos a esto, más allá que lo están, como también están muchos servicios de salud ajenos al maltrato, al abuso infantil, o a un montón de problemas también que acontecen y que son problemas de salud, entendido esto no solo como una cuestión de enfermedad. Sí, acá las chicas habían puesto, Nati, el tema de los basurales o los modos de vida como los cartoneros. Bueno, iba a dar un ejemplo que ahora lo puedes dar. Y Patri había puesto lo del plan de contingencia de COVID, cómo dar respuestas a esta emergencia como la pandemia, y se continúa, y como continuar la asistencia de la población que no puede esperar. Los geriátricos, que tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía, dice Natalia, pero me gustaría que lo puedan decir ellas. Adelante. No, sí, iba a dar el ejemplo de, nosotros como equipo trabajamos mucho tiempo con una población adscripta que el modo de vida era ser cartoneros, y había una cooperativa de cartoneros donde trabajaban, digamos, de manera
digamos, organizada, pero bueno, a veces para hacer unos mangos más se quedaban muchas horas clasificando la basura de la parte más rica de la ciudad. Y bueno, y un verano hubo un brote de leptospirosis, digamos, ¿no? Y bueno, y uno de los que había hecho horas extras, que era el hermano del coordinador de la cooperativa, había quedado mucho tiempo trabajando, se aspiró todo, obviamente, y cayó con una neumonía respirado después salió, digamos, ¿no? Pero bueno, eso era un riesgo que estaba latente, digamos, y que era una zona de Bahía Blanca donde por suerte había mucha participación de instituciones, así que ya había una red del lugar, así que a través de esa red se iban consiguiendo algunas conquistas, pero bueno, esto por ejemplo no había sido visualizado, si bien todo el mundo, y desde salud nosotros también, había otros riesgos, había parasitosis que comúnmente no estaban en la población más general, bueno, los riesgos en general de jugar en la basura y de la clasificación o sería así. También tiene otro nombre, no solo cartoneros, sino bueno, clasificadores, ¿no? Después se fue armando toda una cuestión ahí, y yo digo, con el ejercicio de ciudadanía, que creo que estas instituciones, yo me acuerdo que una vez yo era médica del centro de salud, de ese equipo, y había mi coordinadora, de manera muy despectiva, dijo, hay tantas organizaciones y desde que yo estoy nunca se cambió nada, ¿viste? Como que tantas al pedo están acá participando, de distintas colores políticos, había de todo, inclusive la iglesia, pero la verdad que sí se lograron cosas y quizás yo siempre me pregunté hacia dónde iba eso que hacíamos, que era como intangible, y tenía que ver con eso. Hace poquito justo tuve contacto con algunos textos de esto de adscribir a la población de nuevo, de dejar de que sean desafiliados, digamos, de un lugar y afiliarlos de nuevo digamos, a una identidad, a una cuestión mínima de ciudadanía, que bueno, claramente es una población muy devastada. Pero bueno, ahí, por ejemplo, la gestión ambiental y eso no nos atravesó, digamos, ¿no? Como tantas cosas, pero eso no lo habíamos pensado y se podría haber previsto, por ejemplo, eso de cooperativa, porque era un salón que estaba bueno, pero en pleno verano, en pleno enero, hubo un brote de leptospira, por ejemplo. Y después mínimamente, bueno, en Bahía Blanca te invitaría, Darío, a que vengas a proponerle gestión ambiental, porque bueno, está el polo petroquímico e industrial, que si ya apareció un desastre, defensa civil, y hay el proceso Apple, están como ahí un poco los únicos que saben, bomberos, pero después salud, hubo un momento en el cual se gestionó un poco los desastres, y después eso se fue para atrás, nunca más se retomó, y bueno, y todos sabemos que bueno, que hay, digamos, que la gente que sufre algún problema con respecto a la contaminación más cercana, bueno, les dan una casa, le dan trabajo en el municipio, digamos, esta cuestión de clientelismo o esta cuestión de jugar con esa necesidad de la gente que hace que por nuestra falta de ejercicio de ciudadanía, digo, ¿qué podemos hacer los equipos? Por ahí eso, ¿no? Acompañar de manera a esos ciudadanos y ir buscando, me gusta esto de ir buscando espacios para generar la agenda, no subestimarlos. Es una de las cosas que me llevé de uno de los encuentros, y la verdad que habilitarnos como coordinadores a favorecer esos encuentros me parece fundamental. Y me parece muy buen tema, digamos. Sí, sí, existe esa tendencia a decir, bueno, las organizaciones están, no hacen nada, esto no sirve. Y claro, la urgencia de cuando ocurre un desastre que pone en jaque a todo el mundo, es esto de la política del bombero, ¿no? De ir a apagar el incendio y nada más, y que bueno, y que el incendio queme a la menor cantidad de gente posible. También dentro de una lógica más de que la ocurrencia de un evento, el azar va a determinar si muere más o muere menos gente. En esto de asignarle la categoría natural al desastre, es un juego de palabras que te está diciendo, bueno, contra esto solo podemos hacer esto. ¿Por qué? Y porque es lo único que tenemos. Y si se trata de población de alta vulnerabilidad social, o sea, de gente que se ha asentado en lugares o en terrenos, hablemos del caso, por ejemplo, de inundaciones, gente que se asienta en terrenos inundables
Y bueno, la condena social de los sectores acomodados, encima que se roban la tierra, vamos a tener que ayudarlos porque se inundaron, o sea, toda una concepción de los problemas que nos tiene que hacer reflexionar. Y yo creo que de alguna manera estas cosas hacen más fuerte nuestra democracia, porque a pesar de todas las falencias y todas las cuestiones que nos atraviesan, bueno, podemos transformar a los servicios de salud en el marco de una gestión democrática que no es un estado asambleario permanente, no estamos hablando de eso, sino de identificación de problemas, de la lógica de los problemas. En todos los sectores del Estado cuesta un montón trabajar en lógica de problemas, en modo preventor, porque lo habitual es trabajar sobre cuando ya está el incendio. Vamos a buscar más carros de bomberos para apagar el incendio. Pero mirá que el foco de combustible que está tirando está ahí, no importa. Busquemos más camiones para buscar, para apagar el incendio. Hay un ejemplo interesante de una experiencia vial en Estados Unidos, en Oregon, donde en la subida de una montaña ocurrían accidentes de tránsito gravísimos con gente que, que sobrevivía mal y que se jactaban ellos en un hospital, ultra hospital privado especializado, en que eran los que hacían y lograban tasas de sobrevivencia de las más elevadas, en politrauma grave, en personas con fracturas complejas y múltiples de pelvis, etcétera, y lo vendían y lo mostraban en todos los congresos. Hasta que un tipo que trabajaba en gestión de riesgo dijo, bueno, acá lo que tenemos que hacer en esta famosa ruta de la muerte es primero señalizarla, la ruta que no estaba señalizada. Segundo, ponerle wall ray en las curvas. Y tercero, poner límites de velocidad. Claro, se terminaron las fracturas complejas de pelvis, que el hospital obviamente era una institución privada y bueno, toda una historia sobre eso. Así que claro que desde el punto de vista preventivo estas cuestiones pasan. Si por ejemplo mañana se va a poner una planta química de producción de toxinas para cualquier cuestión, bueno, ¿a dónde vuelca los efluentes esa planta? ¿A qué río lo vuelca? La industria textil es una de las que más vuelca efluentes y sobre todo saben dónde, en los lugares del tercer mundo, quizá no tanto como nosotros, pero hoy el fuerte de la industria textil está en Singapur, está en Malasia, está en todo lo que es el sudeste asiático, que ha generado cierto desarrollo económico relativo, pero con niveles catastróficos de contaminación de agua, por uso de anilinas y por uso de otras sustancias. No sé si quieren hacer algún otro aporte. Lo de Bahía, le quería contar que el 20 de agosto del año 2000 se escapa una nube de cloro, que por suerte en vez de ir para la ciudad va para el mar, me parece. Y a partir de ahí se genera una ONG, digamos, alimentando esto de la participación, ¿no? Una ONG que genera una ordenanza que está desde el 2000 y desde ahí se mide, hay un centro técnico desde ese momento, y se mide algunos de cuestiones que se emiten las industrias al aire. Pero bueno, eso fue en el 2000 y bueno, bajo este ejercicio de ciudadanía que decimos, hoy por hoy, ¿quién controla ese centro técnico que es de dependencia municipal? La verdad que los ciudadanos no tenemos de Bahía como la capacidad de pedir explicaciones y generalmente, bueno, es como, no digo un sello de goma, pero está ahí la oficina esa y vaya a saber si se cumple lo que se cumple o cómo son las leyes que implementan, se miden 2 o 3 cosas en la ley, entonces las industrias miden lo que pide la ley, el resto de las cosas no las miden, sabiendo que tiran cantidad de cosas al aire, ¿no? Pero bueno, eso para cerrar lo de ciudadanía. Bueno, una cosita y así, Dari, vos después si querés vas cerrando, que ya son 9:30. Me parece que lo que planteaba Natalia era importante y complejo en términos de los derechos, y en primera instancia
ya desnaturalizar que son desastres naturales es toda eh, un avance. Lograr, en principio, problematizar con la comunidad los lugares donde vive y los riesgos a los que se está exponiendo todo el tiempo, me parece que ese es otro paso importante para la acumulación. Cuando digo acumulación estoy hablando del poder y estoy hablando de la capacidad de agenda. Y nada de esto es fácil porque está atravesado por intereses económicos y todas las organizaciones de los de la comunidad, nosotros mismos terminamos siendo unos pichis al lado de estos tipos. Pero me parece que no es una cosa menor poder empezar a problematizar esto para la demanda de derechos. Sonia Fleury habla de la ciudadanía invertida, entonces dice, bueno, parece que la población más vulnerable tiene que renunciar a ciertos derechos para poder tener otros. Pensando en esto en las personas que, bueno, para vivir en tal lugar o poder tener acceso a hacer este trabajo de cartonero, tuvo que renunciar a hacer un trabajo saludable, o fuera del riesgo o que no lo enferme. Las personas que viven acá en la barranca en unas casillas de la ciudad de Rosario, que son todos pescadores, y para poder ejercer su derecho a trabajar, están asumiendo o renunciando a otros derechos, que es vivir en condiciones dignas, y que si se siguen sobre la barranca removiendo tierra y haciendo unas megas mansiones y complejos habitacionales, esa barranca en algún momento se va a venir al carajo con toda la gente que vive ahí, etcétera. Entonces me parece que no hay nadie más que la propia comunidad, más las instituciones que están en el seno de la comunidad y en el territorio, que conozcan esto. Entonces habrá que mínimamente empezar a problematizarlo con esa propia comunidad. Esto es muy complejo porque, repito, está muy atravesado por cuestiones económicas el 90% de las veces, y a los pescadores tampoco les va a gustar si les dicen, bueno, te llevamos a un barrio que está a 50 cuadras del río. No, yo trabajo ahí, tengo la canoa, voy, vengo, vendo los pescados en la costanera, etcétera. Y por otro lado, pensar también en esta instancia de los planes de contingencia y de lo importante de la participación de los equipos territoriales para desprotocolizar esos planes de contingencia que hace un tipo que está sentado en un escritorio. Bueno, eso, digo, como para no quedarse también atrapado en la impotencia. Seguro. Me parece que esa es la parte más importante, ¿no? Decir, bueno, estos tipos no hacen nada, hay oficinas que están vacías de contenido, y entonces estamos en ese lugar impotente que es espantoso. Pero me parece que en términos de construcción de ciudadanía, comenzar a problematizar esto o intentar, junto con otros equipos de salud, junto con otras instituciones, poner en agenda esto, no es una tarea menor. No es una tarea menor, apelando a esto, bueno, que decíamos la otra vez, ¿no? De Jaime Breil, bueno, la epidemiología, y en este caso tiene que ver con esto, es una ciencia de denuncia. Bueno, a ver, ¿hasta cuándo? Hasta que pase algo, hasta que, bueno, nada, eso. Antes que cierres, Darío, les quiero decir, nosotros nos quedan las 2 últimas clases. La clase siguiente es el miércoles que viene, para no irnos demasiado sobre diciembre. Y la última, el 14, que vamos a ver redes y modelos de gestión y de atención. Así que estén atentos porque ya el miércoles que viene volvemos a tener clase para que no se nos haga tan largo. Bien. Un poco para cerrar esto que señalaba Andrea, que es importantísimo en relación a la construcción de ciudadanía. Fíjense que, por ejemplo, implica esto de cómo se considera la gente. En el caso del terremoto de Haití, la MINUSTAH, que es una organización que depende de la ONU, que tenía una base
territorial y que inclusive fue afectada por el terremoto con fallecimiento de gente adentro, y una organización internacional llamada Oxfam, fueron denunciadas en la Corte de la ONU por abuso de niñas haitianas, en esto de infraconsiderar al otro, de ni siquiera categoría de ciudadano, solamente un objeto de desecho. Y esto también ha tenido mucho que ver en cómo la prensa internacional ha tratado a las personas afectadas por este tipo de desastres. Hay un ejemplo muy importante de un país que es muy considerado como bruto, como que además es superpoblado, que es el caso de la India. Ustedes saben que la India es un país superpoblado, con muchísimas dificultades desde el punto de vista social y demás. Pero en Bhopal, que es una ciudad de la India, en diciembre del año 84, estamos ya cerca que se cumpla un nuevo aniversario, una famosa empresa multinacional llamada en inglés Union Carbide, que es la fabricante de las pilas Eveready, tuvo un accidente entre comillas, a partir del alojamiento en tanques de elementos para su área de plaguicidas, porque en ese lugar, en Bhopal, la Unión Carbide no fabricaba baterías, pilas comunes, sino lo que fabricaba eran plaguicidas. Y los elementos, la materia prima para estos plaguicidas las tenían guardadas en tachos, en galpones de chapa, sin ningún tipo de respiración y demás. Bueno, el tema es que el verano, bueno, no era verano en ese momento en el hemisferio norte, pero sí tenían una importante temperatura ambiental, hizo estallar esos tachos, a lo cual al entrar en contacto con el oxígeno, las sustancias que estaban en los tachos, rápidamente se transformaron en fosgeno, metilmanina, metalmina, quiero decir, soda cáustica, y también en ácido cianhídrico, que es una variante oxidada del cianuro. O sea, la atmósfera se transformó en un gas tóxico absolutamente letal. Bueno, en ese accidente de la Unión Carbide en el año 84, se calcula que murieron alrededor de 80.000 personas. En toda la justificación que se hace del pleito, hubo inclusive el directivo de esta empresa, no me acuerdo ahora el nombre, que es un norteamericano que rápidamente se volvió a California, porque estaba en Europa. Ellos tuvieron esas consideraciones hacia gente que como que no servía para nada, la gente que vivía alrededor de la planta, y a que además la planta estaba enclavada en un lugar extremadamente poblado, pero claro, se trató de gente pobre hindú, que bueno, que murió, le hizo un favor a la humanidad. Y les digo que entre las penas que un tribunal hindú le endilgó a los responsables de la Unión Carbide la multa de $10.000, o sea, mataron 60.000 personas promedio, pero tuvieron solo que pagar $10.000 y ninguno terminó detenido. Es decir, el poder de estas empresas que ocasionan estos desastres, porque claro, la respuesta de ellos ¿cuál fue? Y la temperatura excesiva hizo que los tachos estallaran. Bueno, pero vos tenías los tachos en lugares que no tenían ventilación y vos tenías que garantizarle la refrigeración a esos tachos. Así que bueno, valga uno de los tantos ejemplos infrahumanos sobre desastres, a los cuales la voracidad del industrialismo, de la concentración del capital financiero también hace a que esto sea considerado como natural. Entonces, bueno, pasó, no fue en Nueva York, no fue en California, fue en Bhopal, una región de la India con población en condiciones de pobreza que superaba casi el 60%. Así que bueno, gente, si no hay ningún otro aporte, les agradecemos la atención, la participación. Les recuerdo que puedan ver mañana, a partir de mañana va a estar el enlace del documental. Particularmente ahí va a haber algunas preguntitas que le vamos a dejar para que puedan emitir sus opiniones. Un cordial saludo entonces. Igualmente. Chao, hasta luego.
Hasta Ahí luego. corregí la Gracias, fecha. Darío. Sí, lo vi. Chao, muchas gracias. Sí. Chao, nos vemos. Esta conferencia comenzará a grabarse. No, Esta conferencia no. comenzará a grabarse. Mira, Ahí se está, graba, se bueno. graba. Basta. Rajemos porque no Chao, va a parar. Andrea. Chao. Gracias.